puede hacer o no? Puede se puede, ¿no? Pero valor genético, ¿qué era el valor genético? Lo sacamos a partir de qué? De la media productiva, ¿cierto? Pero ¿qué teníamos que saber primero antes de la media productiva? Teníamos que saber la dominancia más el genotipo, si era homocigoto o si era heterocigoto, ¿no? El genotipo, ¿no? Entonces a partir del genotipo, si es por ejemplo homocigoto, si es heterocigoto o homocigoto recesivo, y lo que produce lana, 20 kilos, 10 kilos, 5 kilos. Yo podría hallar qué cosa? El valor genético, ¿cierto? ¿Y cómo hallar el valor genético? Pues con el A y con el... Eso lo hicimos en la clase pasada. ¿Ok? Pero esto, ¿cómo lo calculo? ¿O cómo lo sé? ¿Cómo a un productor sobre 4.000 metros de nivel del mar le dice si es homocigoto, heterocigoto o homocigoto recesivo? Y a nivel matemático ya todo bonito, pero vas a la hacienda. ¿Cómo sabes eso? ¿Qué tienes que hacer? Equilibrio de Harvey. ¿Qué tienes que hacer para saber esto de acá? Si es homocigoto, heterocigoto, homocigoto recesivo. Genotipado, ¿cierto? Tendrías que ser genotipado. Genómico. ¿Ok? Genotipado, genómico. Entonces, pero ¿cómo o qué valor yo sí puedo obtener práctico? O sea, yendo, pesando, midiendo, o sea, algo que sí puedo hacer, genotipado ya, complejo, ¿cierto? Utilizar secuenciamiento, etc. Pero ¿qué sí lo puedo hacer a nivel práctico? Había un valor, vimos a nivel práctico, solo sabiendo los padres, los hijos, lo puedo sacar. ¿Qué cosa es? El genotipo yo puedo hacerlo. El valor cría, ¿cierto? ¿A qué era igual el valor cría? No, el valor genético no. ¿A qué era igual? El valor aditivo. 2 veces el promedio de quién? De los hijos menos la población. Eso se puede ir y hacerlo en la nación. ¿Sí? Porque solo sacar cuánto viven los hijos, sacar cuánto viven los padres, tener mi base de datos, sacar promedio y tengo el valor cría. ¿Y para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve el valor cría? Ya tengo ese dato. Y ahora, ¿qué me explica el valor cría? Ya tengo ese dato, bacán. Valor cría es más 55 kilogramos. ¿Qué me quiere decir esto? Más 55 kilogramos, más 5 kilogramos. Exacto, ¿no? Entonces tiene que ver la capacidad que tienen los individuos para transmitir a su descendencia. ¿Y qué? Más 5 kilogramos respecto a quién? A la media de la población. ¿Okay? Si la media poblacional, por ejemplo, tenía, qué sé yo, 30 kilogramos, entonces la posibilidad de que las crías tengan 35 kilogramos va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, eso a nivel práctico, ¿no? A nivel de la hacienda, a nivel de una granja, es la aplicación que nosotros le podemos dar. ¿Ok? Entonces, el de acá es mucho más exacto, ¿no? Porque tenemos los valores genéticos exactos, ¿no? Pero, ¿qué conlleva eso? Hacer pruebas mucho más específicas, genotipadas, ¿no? ¿Cómo yo sé si es homocigoto o heterocigoto? ¿No? Entonces, para ello tengo que hacer, pues, biología molecular pura, ¿no? Secuenciamiento, ver si son homocigotos o heterocigotos. Entonces, al igual que el valor cría, hay otro parámetro fácil de obtener que no involucra mucha inversión y que también me da informaciones muy precisas. ¿Cuál es eso? Vamos a ver en la clase de hoy día. Heredabilidad. La heredabilidad, igual. Entonces, la heredabilidad también lo puedo calcular a partir de registros que no son complejos, ¿no? Productivos. La heredabilidad. ¿Y qué me quería decir la heredabilidad? Eso sí vimos en el pasado. ¿Qué me quería decir la heredabilidad? ¿Qué información me da la heredabilidad? Su definición. Es muy parecido a lo que quería pasar.
El valor cría es por individuo, ¿cierto? Entonces tengo un reproductor. Entonces, ¿cuál es su valor cría de este reproductor? Pues saco mi valor cría. Heredabilidad es por individuo o por población. Por población, ¿cierto? Un individuo no tiene heredabilidad. ¿Qué tiene heredabilidad? Un carácter, una característica. ¿Ok? La característica sí tiene heredabilidad. ¿Y qué me quiere decir esa heredabilidad? ¿Qué me quiere decir? ¿Alguien se acuerda del pasado? Chicos, vimos una clase de heredabilidad. ¿Qué me quiere decir? ¿Algo? A ver, ya nos. Karim. Karime. ¿Nada? ¿Qué idea, chicos? ¿Será? Para empezar, es característica, ¿no? Ya nos olvidamos de valor cría que era del padre. Entonces, ya va por ahí. Que define la raza. ¿Cómo? Que define la raza. Que siga definiendo la raza. Va por ahí, tipo, o sea, tan fuerte es una característica heredable, se podría decir. Entonces, pero es poblacional, ¿no? Ya, la heredabilidad va de 0 a 1. Entonces, ¿qué me dice la heredabilidad? ¿No va? ¿Qué es la heredabilidad? ¿Qué me explicas? Lo vimos la semana pasada. Ya va por ahí. Entonces, es la proporción de cuánto una característica puede ser explicada por factores genéticos, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, peso al nacer. Peso al nacer. Entonces, esta variación, ¿sí?, de esta característica de peso al nacer, es decir, va a haber acá un montón de individuos que están naciendo, ¿vale? Entonces va a haber diferentes pesos al nacer, ¿ok? Unos pesan 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, 2 kilos, 3 kilos. Entonces, la variabilidad de estos pesos, ¿qué tan explicadas son por el factor genético? ¿Qué tanto me explica esta variabilidad el factor genético? Entonces, yo busco variabilidades altas o bajas. Altas, ¿cierto? Si la heredabilidad fuese 1, ¿qué quiere decir? Que el 100% de esta variabilidad es explicada por factores genéticos, el 100%. Es decir, si otros individuos los alimento, si llueve, si solea, si tienen corral, cualquier cosa ambiental, no va a afectar absolutamente nada. ¿Hay características que tienen heredabilidad igual a 1? No existe. Es absurdo. No, estás diciendo básicamente que el ambiente no importa. Y eso es absurdo. Entonces no existe heredabilidad valores iguales a 1. Entonces las heredabilidades altas, por ejemplo, son consideradas a partir de 0.5, y es muy alto, ¿no? Entonces a partir de 0.4, 0.5 ya hablamos de heredabilidades bastante altas. Entonces, si yo tengo características con heredabilidades altas, pues son muy buenas para seleccionar. ¿Por qué? Porque el factor ambiental no está influyendo en gran medida. ¿Ok? Entonces, si tengo heredabilidad igual a 0.1, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo? Si tengo una heredabilidad igual a 0.1, Bajo. entonces todas las, el 90%, que es 0.9, están explicados por qué factores ambientales. Es decir, si estos animales los dejo de dar de comer, pues simplemente mueren, ¿no? Porque o llovió, pues el ambiente influenció drásticamente. Entonces, tener heredabilidades muy bajas, pues, obviamente, como programa de selección, no me interesa. ¿Okay? Deben estar pues en edades mayores de 0.3, 0.4, que sería lo más ideal. En edades de 0.7, 0.8, la verdad, en la naturaleza, difícil encontrar, ¿no? Difícil encontrar. A partir de 0.4, como les decía, 0.5 ya es bueno. ¿Ok? ¿Claro hasta aquí? ¿Sí, chicos? Entonces, eso vendría a ser la heredabilidad. ¿Y la heredabilidad quién tiene? Tiene las características, no los individuos.
¿vale? No las poblaciones. Entonces tienen las características: peso al nacer, producción de leche, producción de lana, forma en el caso de los animales, por ejemplo, de domésticos, forma de cabeza. O sea, cualquier característica tiene heredabilidad. ¿Ya? Cualquier característica tiene heredabilidad. Y se calcula en una población determinada también. No es que, qué sé yo, la heredabilidad en Rusia de peso al nacer es 0.2. Aquí en Perú también va a ser 0.2. No, es calculable de acuerdo a la población en la que se encuentra. Pues bien, entonces con esta introducción vamos a ver la heredabilidad. Entonces, conceptos, ¿no? Hay varios conceptos, pero el concepto que me gusta es el que les dije, más fácil de entender, más fácil de familiarizar. Entonces, va a haber formas de estimar la heredabilidad. Igual que valor adquirida, por eso empecé con ese ejemplo, ¿no? El valor adquirida es de un individuo. La heredabilidad también a partir de una población, sacando registros, ¿no?, relativamente fáciles, puedo llegar a calcular, ¿no? Sacando cuánto producen los papás, cuánto producen los hijos, puedo calcular la heredabilidad. Y justamente vamos a ver el ejercicio hoy día de eso. ¿Ok? Entonces, ya, aquí. Una de las formas matemáticas más usadas para hallar la heredabilidad va a ser la regresión lineal. ¿Alguien se acuerda qué me quería decir la regresión lineal en estadística? Regresión lineal. ¿Qué me dice esta gráfica? ¿Qué me dice esta gráfica, chicos? ¿Alguna idea? Chicos, ¿qué está callado hoy? ¿No quedan bien? ¿Cansados ya de los domingos? ¿Qué me quiere decir esa gráfica? Estuvimos el semestre pasado. ¿Cómo? Voy a empezar. Esta gráfica fue diseñada después de un ploteo, es decir, se tuvieron datos, ¿sí? Y estos datos tuvieron estas medidas. ¿Cuántas bases de datos utilizamos para encontrar esta gráfica? 2 bases de datos, ¿cierto? 2 bases de datos, tanto para el eje X como para el eje Y. ¿Ok? Entonces, para empezar, es una gráfica en la cual yo utilicé 2 bases de datos. ¿Vale? Listo. ¿Qué más? Una depende de la otra. ¿Cuál es la dependiente? Es la dependiente. ¿Y la independiente? La independiente de la otra. ¿Cierto? Perfecto. ¿Qué más? Independiente. ¿Qué más? Vamos a poner un ejemplo, a ver. ¿Qué quieren colocar en una variable independiente aquí en el eje X? Algo que sea independiente. Puede ser consumo de alimentos de un individuo. Consumo de alimento. ¿Y qué es dependiente? Ganancia de peso. ¿Puede ser eso? ¿Cierto? Peso. Entonces vamos a poner en cerditos. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto consume consume de alimento? ¿Cuánto consume? ¿Y cuánto gana de peso? ¿No? Entonces, por ejemplo, tenemos el animal 1. ¿Vale? El animal 1 consumió, por ejemplo, de los 800 gramos de alimento ese día. Y su ganancia de peso diaria fue de 1 kilo. ¿Ok? 1 kilogramo. Siguiente día, estamos hablando de 900 gramos, ganancia de peso 1.3. El otro día, 1200 gramos, ganancia de 2 kilogramos. El otro día, 1500, ganancia de peso. El otro día, pues, otra vez 1500, repitió, pero ganó esta vez 2.9. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Variable dependiente, consumo de alimento, variable independiente, el peso del individuo. Con estos datos, yo grafico.
¿Ok? Grafico esta línea. Entonces, vamos a hacer esto. 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1500. Aquí 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, y 3. ¿Ok? Entonces básicamente estoy graficando. Primero, 800, vamos a borrar esto. 801, ¿cómo lo grafico? Pues aquí puntito. 900, 1.3, aquí aproximadamente, ¿cierto? 1202, 1200 aproximadamente aquí, 2, 1503, 1503 aquí, y 1500, 2.9. ¿Ok? Entonces, básicamente estoy graficando variable Y, variable X. ¿Y qué saco aquí? Una línea de tendencia. ¿Vale? Es la tendencia. Entonces, ¿a esto cómo se llama? Regresión lineal. ¿Qué estoy haciendo? Palabras simples. Comparando dos variables. ¿Cierto? Comparando dos variables. Entonces, para hallar la información aquí, ¿qué tengo que sacar de esta línea? Una ecuación. ¿Cierto? Una ecuación de la red. En el cual, básicamente, voy a tener el coeficiente de regresión. ¿Y qué es el coeficiente de regresión? Pues un coeficiente que me va a relacionar estas dos variables. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el coeficiente de regresión? ¿A qué es igual el coeficiente de regresión? ¿Por qué postura? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual, chicos? Esta estadística del semestre pasado, ¿eh? Ese lo tengo aquí. Mira, aquí tenemos esto. ¿Qué vendría a ser el coeficiente de regresión? Vendría a ser la covarianza, ¿okay? La covarianza de las dos variables entre una varianza de x. ¿Okay? La covarianza de x y y entre la varianza de x. ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser el coeficiente de regresión. ¿Y para qué me sirve ese coeficiente de regresión? Porque justamente la línea tiene una ecuación que dice así: y es igual bx más a, donde b vendría a ser el coeficiente de regresión. ¿Y cómo lo interpreto esta ecuación de la recta? ¿Cómo se interpreta? Ahí está. Entonces, básicamente, ¿qué me dice el coeficiente de regresión o la recta? Me dice que es el número de unidades que va a aumentar y por cada unidad de cambio de x. Es decir, y cambia b veces lo que cambia
X. ¿Ok? Entonces, esto de aquí va a ser la base para esta clase. ¿Por qué? Porque para encontrar la heredabilidad, justamente utilizo también covarianza. ¿Ok? La heredabilidad va a estar relacionado a este coeficiente de regresión, en el cual X, ¿quién va a ser? ¿Cuál depende? ¿Los padres o los hijos dependen? ¿Quién depende de quién? Los hijos dependen de los padres, ¿cierto? Entonces los padres van a ser X y los hijos van a ser Y. Entonces, con esta ecuación tengo producción de padres, producción de hijos. Entonces, en base a sus covarianzas, puedo encontrar el valor de la heredabilidad. ¿Ok? Entonces, trabajo 100% en campo y fácil de replicar, ¿no? Entonces, la heredabilidad, por eso es importante el nivel de regresión lineal. ¿Ok? Entonces, cuando les pregunto dentro de un ratito esto nuevamente, espero que sea algo. Ok, chicos. Ahora, entonces, ¿para qué sirve? Ya, tengo el valor de heredabilidad, ya lo calculé, acá. ¿Para qué me sirve? ¿Me sirve para algo? Ya sabía, ya. Para chico, vamos, suéltense. ¿Para qué me sirve? ¿Qué unidades, chicos? ¿Para qué me sirve la heredabilidad? Heredabilidad de producción lechera es igual a 0.25. De carne también. Ya. ¿Para qué me sirve este valor? Su valor nutricional también, ¿no? ¿Para qué me sirve? Aquí sí está más claro. ¿Para qué me sirve la heredabilidad de mejoramiento genético? Básicamente, tú vas a llegar a una granja y quieres ver si lo que vas a hacer va a servir o no va a servir, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, llegas a una granja determinada, haces tus registros y ves que la heredabilidad es igual a 0.15, ¿ok? 0.10 o 0.05? ¿Tú invertirías tu tiempo para mejorar esta característica, sí o no? Sí, tiene que ser un 0.0. ¿La heredabilidad yo lo puedo subir? Bueno, Y llegas a una hacienda en la cual producción de leche la heredabilidad es igual a 0.45. ¿Invertirías tu tiempo para hacer esa característica? Entonces, en resumen, hay caracteres que son poco heredables y tú no vas a cambiar eso. El número de crías, por ejemplo, es un parámetro reproductivo que es poco heredable. Entonces, si ves que la heredabilidad es súper baja, por más que le des las mejores condiciones, esa característica tiene heredabilidad baja. Genéticamente es poco heredable. Entonces, invertir años y años en obsesionarte porque las madres tengan, qué sé yo, 3 crías en vez de tener 1 o 2 máximo, obsesionarte con esto, sabiendo que la heredabilidad es baja, pues simplemente estás haciendo mal uso de tus recursos. En cambio, si tienes otra variable, otra característica, que ves que la heredabilidad es bastante buena, ¿sí? Que el ambiente no está influenciando demasiado, entonces métele aquí tus recursos, ¿no? Entonces, el plan de mejoramiento genético está de la mano con el tema de recursos, ¿no? Entonces, ¿tú vas a hacer qué? Porque acá no se trata de, yo número de crías, pues ya que se crucen. Se trata de tener corrales adecuados, tener programas de mejoramiento en cuanto a registros,
tener, sacar todo el tema de registros, tener personal para ello, tener corrales, como decir. Entonces, toma un tema logístico que es caro. Obsesionarte por una característica que es poco heredable, pues simplemente el plan de mejoramiento que tú estás haciendo está no siendo efectivo. ¿Ok? Pues ¿para qué sirve? Pues para tener un plan de mejoramiento lo más eficiente posible. ¿Ok? Para eso me sirve, chicos, tener heredabilidades altas. ¿Ok? Entonces, si yo hago un plan de mejoramiento y veo que mi heredabilidad está siendo bastante alta, perfecto, ¿no? El camino está siendo muy bueno, quiere decir que el factor genético está teniendo más peso, bueno, en la medida posible, sobre el factor ambiental. ¿Ok? Entonces la heredad me sirve para tomar decisiones importantes. Y seguir una hoja de ruta en mi plan de mejoramiento genético. ¿El comportamiento es heredable? Sí, creo. ¿El comportamiento es heredable? Sí. ¿Y el cognitivo? Sí. Tus papás fueron inteligentes, tú eres inteligente. Mis papás no estudiaron, tú no vas a poder estudiar porque tus papás ya no estudiaron. Eso ve, por ejemplo, mucho ahora en las nuevas generaciones. A veces los papás, los abuelos no tuvieron acceso a la educación, ¿cierto? Pero los nietos ya están teniendo acceso a la universidad y tal. Entonces, quizás saben a las justas leer, ¿no? Pero los nietos tienen la capacidad de aprender. Entonces, ¿por qué? Porque lo cognitivo generalmente no es poco heredable. ¿Sí? Lo cognitivo es poco heredable. Entonces, a nivel neurológico, algunos comportamientos es poco heredable. Entonces, por ejemplo, tienes un animal, a un equino, lo más fácil. Llegas a domarlo, ¿sí? Entonces, ¿quiere decir que las crías van a nacer domaditas ya? No, ¿cierto? Tienen que tener el proceso de domación normal de equino. Entonces, te dice que pues, el comportamiento es poco heredable, ¿no? Ya domaste a un animal, listo. Entonces, las hijas van a ser totalmente dóciles, no necesariamente. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos diferentes características, como repito, la heredabilidad va a las características, ¿ok? En el cual, pues, de acuerdo al lugar, va a ser diferente. Entonces, no es que la heredabilidad sea un valor único, ¿ok? Un valor único y, tipo, ya, la producción de leche. En Israel, por ejemplo, es 0.24, pero en Gran Bretaña es 0.47, es el doble, ¿no? Entonces, altamente heredable en Gran Bretaña, poco heredable en Israel. O sea, lo que quiero decir es que no es un valor único, sino va a variar de poblaciones. ¿Ok? Entonces, en sí se dice que son tres áreas bien definidas en cuanto a valores de heredabilidad. ¿Cuáles son esas tres áreas? Primero es reproducción. Luego, ¿cuál? Productivas. ¿Cuál es la otra? Anatómicas. O sea, los caracteres nosotros podemos dividir en tres áreas así bastante amplias. ¿Ok? Entonces, reproducción, pues número de crías, generalmente, ¿no? Tiene que ver con esas variables. Producción de semen, concentración del semen, número de espermatozoides por eyaculado. Pues todo eso está englobado en la reproducción. Productivas, todo lo que es producción, ¿no? Producción de leche, producción de lana, producción de huevos, producción de... ¿Qué más hay? A ver, ¿qué son anatómicas? Producción de leche, de grasa, etc. Y anatómicas y ya morfológicas, ¿no? Tipo la morfología del individuo. Entonces, dice lo siguiente, que se ha calculado, es una tendencia, ¿vale? No es una afirmación 100%, pero sí una tendencia. Que los parámetros reproductivos tienen heredabilidades muy bajas. ¿Ok? Muy bajas. Estamos hablando de qué? De 0.01 a 0.02, 0.03 máximo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces son muy bajas. Las productivas son intermedias. ¿Ok? Intermedio. Entonces estamos hablando de 0.25 a 0.40 aproximadamente. Y las anatómicas muy altas.
muy altas. Y muy altas consideramos 0.40 ya, ¿sí? Hasta 0.07, 8, que es casi imposible encontrar ese tipo de irregularidades, mejor ni lo conocen, ¿no? Entonces, profe, irregularidades extremadamente altas, 0.8, pero encuéntralo, ¿dónde se encuentra eso? Es imposible. ¿Ok? Entonces, son dos categorías bien definidas, las cuales nosotros podemos detallar. Entonces, por ejemplo, es por eso que la mayoría de planes de mejoramiento genético, la mayoría se están basando en eso. ¿Por qué? Porque es más eficiente, ¿no? Tiene mayor tasa de éxito. Es decir, animales grandes cruzando van a dar crías grandes. Animales con grupa grande o con grupa ancha van a dar crías con grupa ancha. ¿Por qué? Porque las anatómicas justamente son parámetros altamente heredables. ¿Ok, chicos? Ya sé, ahí tenemos ejemplos, ustedes pueden ver en detalle. Como repito, ¿sí? Hay algunos pues que dependen de la población en la cual están siendo criadas. Y obviamente no todo es una ley como tal. Miren, por ejemplo aquí, patas posteriores. En Israel es poco heredable, por más que sea morfológico. Los prostéticos morfológicos son altamente heredables. No es una ley, no existe aquí ley. ¿Okay? Es tendencia. Pero por ejemplo en Israel es 0.09, súper bajo esa heredabilidad. Ya en Estados Unidos, la pata posterior es 0.2, es una casi regular, ¿no? Ok, chicos, ¿claro hasta aquí todo? ¿Sí? ¿Tranquilo? Ya. Entonces, es otra definición que nosotros podemos dar a la heredabilidad, ¿sí? Válida también. Dice, mide la proporción esperada de las diferencias en rendimiento que son debido a efectos genéticos aditivos. Aquí ya utilizamos la palabrita genéticos aditivos, ¿sí? Había dicho antes, debido a efectos genéticos en general, ¿no? Pues somos un poco más estrictos con la palabra. Estamos hablando de efectos genéticos aditivos, ¿ok? Son genes aditivos los que van a causar esta heredabilidad. Entonces, podemos también definir a la heredabilidad la proporción observada de las diferencias fenotípicas observables que son causadas por las diferencias en el valor genético aditivo de los animales. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esta frase? Esta es la fórmula. Entonces, básicamente, la heredabilidad, ¿okay?, es la proporción observada de las diferencias fenotípicas, es decir, en una tercera semana de la semana. Entonces, ya, tenemos aquí un ranchito. Entonces, ¿sí?, tenemos individuos. Las diferencias en estos individuos, ¿sí?, observables, ¿qué quiere decir? Yo lo mido, ¿no? Rendimiento, o sea, yo lo mido, yo lo cuantifico. Son causadas debido a factor genético de los animales. ¿Debido a quién? A su genotipo, ¿cierto? ¿Pero cuál genotipo? Específicamente, ¿cuál? El aditivo. ¿Ok? Entonces, y acá otro ejemplo que ya les había mencionado, pero en palabritas. Si tengo una heredabilidad igual a 0.6, considerada muy alta, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que el 60% de las diferencias observadas en rendimiento podría estar relacionado a las diferencias en el mérito genético aditivo de los animales para este carácter. ¿Okay? La palabra clave aquí es podría. ¿Okay? ¿Por qué genética es eso? Genética no hay nada que es 100% probable, ¿no? Siempre estamos hablando de proporciones, probabilidades, de posibilidades. ¿Ok? Entonces, a nivel genético, ¿por qué? Porque puede haber número de genes o alelos para este carácter, frecuencia de esos alelos, magnitud del efecto de cada alelo o gen. Entonces, se encuentran los homocigotos, se encuentran los heterocigotos, están todos homocigotos, todos heterocigotos. Entonces, todos esos
esta interacción alélica va a influenciar en dónde? En el genético, en el valor genético aditivo, justamente, o mérito genético aditivo. Entonces, y acá también lo mencioné al principio, el tema de cómo relaciono matemáticamente a la heredabilidad con el coeficiente de regresión. Pues básicamente, la heredabilidad mide el cambio esperado, ¿sí?, de mérito genético aditivo por cada unidad de cambio en el mérito genético del fenotipo. Entonces, con eso, a ver, ¿cuál sería, si yo sé que mi coeficiente de regresión, o perdón, mi ecuación de regresión sería esta: Bx más A. Y me dice, ¿no? Me dice, la heredabilidad mide el cambio esperado en mérito genético aditivo por cada unidad de cambio en el fenotipo. ¿Cómo lo interpretaríamos? Esa frase, la heredabilidad mide el cambio esperado en mérito genético aditivo por cada unidad de cambio en el fenotipo. ¿Cómo lo relacionaríamos aquí en esta ecuación? La regresión. ¿Cuál es de todos estos, cuál es el que me mide qué tanto cambia una variable respecto a otra? Habíamos dicho al inicio. ¿Cuál es mi unidad de cambio? B, ¿cierto? ¿Qué me dice B? ¿Cuánto cambia X por cada unidad de cambio de? ¿Cuánto cambia Y por cada unidad de cambio de X? ¿Cierto? Si Y disminuye, entonces X va a disminuir cantidad, el valor de B, veces, ¿cierto? Entonces, ¿cuál vendría a estar relacionado a la heredabilidad? ¿Cuál de estos parámetros vendría a estar relacionado a la heredabilidad con esta definición? B. B vendría a estar relacionado con la heredabilidad. ¿Por qué? Porque justamente va a medir ese cambio esperado de mérito genético aditivo por cada unidad de cambio en el fenotipo. Entonces, hay varios métodos para calcular heredabilidad, ¿vale? Nosotros no vamos a profundizar en todos ellos porque ya necesitan un poco más de complejidad, pero vamos a ir de lo fácil a los un poquito más difícil. ¿Ok? Entonces, el primero. ¿Estamos bien hasta acá, no, chicos? ¿Está tranquilo? Más o menos. Entonces, ¿qué quiere decir coeficiente de regresión de O sea, matemáticamente el coeficiente de regresión, como te decía, parte a partir de eso. Entonces, es una unidad de cambio, ¿verdad? ¿Qué tanto cambia una variable respecto a otra? Entonces, cuando utilizamos coeficiente de regresión, pues tenemos dos variables comparadas, ¿no? O dos variables analizadas. Entonces, aquí, ¿qué me dice B? Me dice, por cada unidad, ¿qué tanto cambia Y? O sea, si Y aumenta o Y disminuye, por relación a X. Entonces, pongamos, ¿sí? B es igual a 0.5. Entonces, Y va a cambiar 0.5 veces lo que ha cambiado X, ¿no? Entonces X, ¿qué sería? 10, vale, aquí. Como esto es constante, entonces el de acá va a ir variando. Entonces, esa es mi unidad de cambio de Y respecto a las dos variables. ¿Por qué? Porque A es constante, A siempre va a ser el mismo valor. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, chicos, el tema de formas para calcular la heredabilidad, ¿vale? Ya, formas para calcular la heredabilidad. Entonces, todos, como verán, o casi todos son, recuerdo a la regresión, ¿vale? Regresión de hijos sobre ambos padres, regresión de hijos sobre padre o madre,
de regresión de hijos sobre madres dentro de padres, correlación entre medios hermanos, correlación entre hermanos enteros, modelo animal. Entonces, básicamente todos estos datos, o todas estas formas de encontrar la heredabilidad, son en base a datos obtenidos en el campo, naturalmente. Entonces, primer caso, o los casos más que vamos a ver hoy día. Tengo aquí, ¿sí?, en una determinado campo, ¿sí?, voy a tener los papás, ¿ah? Tengo aquí los machos, tengo aquí las hembritas. ¿Ok? Tengo las hembritas. Y obviamente pues van a tener sus crías. Supongamos que esa parejita tiene una cría, esta tiene dos crías, esta tiene una, esta tiene tres crías. ¿Ok? Listo. Entonces, rojo es macho, verde es hembras. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a sacar los datos de ellos, ¿vale? Voy a sacar los datos de ellos, tanto de los dos padres como de los. Es decir, esto de acá, ¿cuánto pesan? ¿Qué sé yo? Uno pesa 20, el otro 30, la mitad 15. El 20, la mitad es 20. Aquí 15, la mitad 15. Aquí la mitad entre los dos. Entonces tengo los datos de ambos padres, ¿vale? 15, 20, 15, 12. Y por otro lado tengo de cada hijo. Este pesa 15, este 16, este 17, este 15, 16, 18. Y aquí tengo los datos de cada hijo. ¿Ok? 15, 16, 17, 17. ¿Ok? Entonces, para acá, 16, 18. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer justamente con un modelo matemático, vamos primero padronizar, ¿no? Vamos a padronizar para que X y Y tengan la misma cantidad de datos. En el cual, justamente los padres van a ser X y los hijos van a ser Y. ¿Vale? Entonces, es el primer método de estimación de la heredabilidad. ¿Ok? El primer, donde tengo el promedio de los padres, ¿sí?, respecto a los hijos. El segundo método que vamos a ver hoy día es utilizando solo el padre o solo la madre, ¿vale? Generalmente utiliza el padre, ¿vale? Generalmente utiliza el macho. Entonces, solo el padre con sus hijos, y aquí los datos justamente van a ser, ya que la madre queda verde, lo vamos a eliminar de la ecuación, y solo vamos a tener los datos de los padres. ¿Ok? Entonces, en el caso ya pongamos, vamos a hacer 15, 20, 18, 17. Y los hijos también aquí cuántos se producen. ¿Ok? Entonces, es el segundo método para calcular la heredabilidad, utilizando como referencia solo uno de los padres. ¿Ok? Solo uno de los padres. Y el tercer método, ¿vale? El tercer método es cuando, y es la verdad lo que ocurre normalmente, cuando tenemos un padre y que tiene varias crías en varias madres. ¿Ok? Entonces tenemos el padre 1, el padre 2, tiene dos crías, el padre 3 tuvo solo una cría, y el padre 4 tuvo también dos crías. ¿Ok? Entonces básicamente este método de los medios hermanos. ¿Por qué? Porque voy a utilizar la información del padre, ¿sí?, y la información de quién, de los medios hermanos. Medios hermanos porque son hermanos solamente del padre, son de diferentes madres cada uno de ellos. Estos son tres métodos que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Utilizando ambos padres, utilizando solo un padre y utilizando la información de los medios hermanos. ¿Ok? Tabla va a ser más grande, ¿por qué? Porque utilizar el padre 1, el padre 2, el padre 3 y el padre 4.
Y aquí las crías que he tenido. Los datos Pones 3 y del hijo 1, el hijo 2, el hijo 3, el hijo 4, el hijo 5. Todos ellos son medios hermanos. Y acá vendría a ser los padres. ¿Ok? Entonces, le acabo de hacer la información de los padres, de los hijos. Entonces, aquí también utilizamos un modelo más completo. ¿Cuál es lo que realmente se ve en la naturaleza? Se ve desde acá, ¿no? Difícilmente tengamos mismo número de padres, mismo número de madres y tengamos crías, ¿no? Acá se ve muy poco. Generalmente a un macho se le cruzan varias hembras, ¿no? Y hay un montón de medios hermanos. Entonces, por eso este método es mucho más aplicado en el campo. ¿Okay? De acá, por ejemplo, a veces se utiliza al macho como referencia. Pero ¿por qué creen que utilizamos al macho más que a la hembra? Más al macho que a la hembra. En este tipo de habilidad. ¿Por qué no utilizamos? Oh, utiliza la hembra también una cantidad de veces. Primero, el primer motivo. ¿Por qué? Exacto, ¿no? Porque la madre, a ver, aquí yo estoy diciendo que todo lo que estoy viendo es debido a efectos ¿qué? Genéticos, ¿cierto? Todo, la heredabilidad que yo voy a obtener son debido a los efectos aditivos que estoy teniendo de los padres. Sin embargo, en las madres, ¿qué sucede? Las madres tienen un efecto ambiental muy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? No, pasa que ¿qué pasa cuando una cría pare? ¿Está con el padre o con la madre? Con la madre. ¿Quién le da la primera lactación de los primeros meses? La madre. ¿Quién le da el abrigo? La madre. ¿Quién lo limpia? Qué sé yo, está con moscas por ahí, la madre. Entonces, ¿eso es genético? No, es ambiental. La madre lo está cuidando, ¿sí? La madre está cuidando a la cría. Entonces, yo ahí no estoy diciendo que es el valor genético, no es el valor ambiental. Es por ello que no se suele utilizar a la madre por su alto valor ambiental sobre la crianza de los individuos. ¿Ok? En cambio, el padre no, el padre tuvo la cría y se fue, se alejó. Entonces, todas las diferencias productivas que tengamos va a ser debido a lo genético. ¿Ok? Listo, chicos. En la última regresión sería la de medios hermanos. En la tercera es medios hermanos. Ya, entonces vamos a ver cada uno de ellos. Igual en la parte práctica lo acabamos de ver. Sí, como de nada. Ya, primero, a ver, regresión de hijos sobre padres, que es lo más simplecito, lo más fácil. Entonces, padre más madre dan crías, ¿cierto? Entonces, padre más madre dan crías y obtengo la heredabilidad con esos datos. Entonces, a nivel matemático, ¿a qué vendría a ser igual la heredabilidad? Pues vendría a ser igual a las covarianzas de los padres por los hijos, ¿sí? Dividido a la varianza de estos hijos. Entonces, ¿cuál es el fenotipo que yo estoy viendo? ¿Cuál estoy evaluando yo? ¿Qué fenotipo? Mi objetivo. De los hijos, ¿cierto? El fenotipo evaluado es de los hijos. Entonces, por ello, el coeficiente de regresión, recuerdan que el coeficiente de regresión era igual a covarianza de X por Y entre la varianza de X, ¿cierto? Esto vendría a ser mi coeficiente de regresión. Covarianza de X por Y por la varianza de X. Entonces, a nivel matemático, ¿sí? ¿A qué lo voy a definir mi heredabilidad? La heredabilidad va a estar definido por la varianza aditiva entre la varianza fenotípica. ¿Ok? La varianza aditiva entre la varianza fenotípica. Entonces, ¿pero a qué es igual esta varianza aditiva entre la varianza fenotípica? Es igual al coeficiente de regresión. ¿Ok? En resumen, la heredabilidad para este primer caso va a ser igual a ¿qué?
al coeficiente de regresión. ¿Ok? La heredabilidad va a ser igual al coeficiente de regresión. Entonces, yo encuentro el coeficiente de regresión, automáticamente estoy encontrando la heredabilidad. ¿Ok, chicos? Solo en el primer caso, cuando tengo la información de los dos padres. ¿Ok? Solo cuando tengo la información de los dos padres. Entonces, cuando tengo la información solo de un padre, ¿sí? En este caso generalmente es el padre, el macho. Entonces la heredabilidad va a ser igual a qué? Va a ser igual a 2 veces el coeficiente de regresión. ¿Ok? Va a ser igual a 2 veces el coeficiente de regresión. Desde acá vamos a saltar un ratito, luego vemos otros ejemplos. Ya, aquí está, ¿no? Entonces a nivel matemático, ¿por qué es 2 veces? Básicamente porque aquí habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Que la heredabilidad era igual a la variación, la varianza aditiva entre la varianza fenotípica, ¿cierto? La varianza aditiva y la varianza fenotípica. Pero cuando tengo solo un padre, la varianza aditiva va a estar por la mitad, ¿cierto? Porque solamente estoy considerando un padre entre la varianza fenotípica. Si despejo, justamente me va a salir que la heredabilidad es igual a 2. ¿Okay? Si despejo aquí, la heredabilidad me va a salir que es igual a 2 veces 2 veces luego. ¿Okay? Entonces aquí, chicos, debido a que ¿ok? La heredad es igual a 2 veces. Y ya en el otro caso, en el caso es un poco más complejo, es el de, luego vamos a hacer detalles, ¿ya? El de correlación de medios hermanos. ¿Ok? Correlación de medios hermanos. Tenemos un padre, varias hembras y varias crías, por lo tanto. Entonces, la heredabilidad está dado por lo siguiente. La heredabilidad aquí es igual a 4 veces. La heredabilidad es igual a 4 veces la variación de los papás entre la variación de los papás más la variación de los medios hermanos. De los papás más la variación de los medios hermanos. ¿Ok? Son 3 formulitas nada más. Entonces, ¿cómo calcular esta variación? Ahí sí ya vamos a utilizar métodos estadísticos mucho más complejos. ¿Y si lo vieron? ¿Vieron a ANOVA? ¿Vieron a ver? Ya, entonces, esa es una ANOVA. Es una ANOVA de toda la vida. En el cual, aquí, en el cual tenemos las fuentes de variación, que vendrían a ser los papás, tenemos la progenie, o sea, las crías, y tenemos un total. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pero básicamente las variaciones, ¿sí? Lo obtenemos como el cuadrado medio esperado. ¿Ok? Entonces el cuadrado medio esperado son las variaciones tanto de papás como de medios hermanos que se reemplaza ahí y ya está. ¿Ok? Entonces de acá vamos a ver cómo, vamos a recordar la verdad, cómo se sale una ANOVA a partir de datos que tengamos. ¿Ok, chicos? Entonces empecemos. ¿Hasta aquí claro? ¿Alguna pregunta? Sí, un descanso. ¿Un descansito? Pero vamos a hacer un descanso ahorita acabando la clase. ¿Claro aquí, chicos? Este es el corazón de toda la clase, ¿ya? Las 3 formulas. Estas de acá son súper fáciles, ¿sabes? De acá es lo que vamos a demorar un poquito más es en esta tercera, porque tienen que recordar la ANOVA justamente. Ok, lo primero, a ver. Tenemos aquí coeficiente de regresión de toda la vida, ¿ya? ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto es tu calculadora?
Tenemos X, tenemos Y. A ver, ¿alguien no se acuerda de utilizar esto, ingresar datos en calculadora? Sí. Creo que es muy compleja, pero ya. La 2 sería. Pensé que... A ver, ¿Ya lo pusiste? ¿Sabes tú? No. Sí. Tienes que aprender Trinidad. A ver, cállate, no, no sé qué sigue. ya, a ver, enseña. ¿Ya qué sacamos? ¿Qué se sacaba? Ya. H2. La 2. Ahora está más cerca. ¿Cómo es eso? Enseña. Pon nueva configuración. Pones 3, que es estadística. Como te pide X y Y, pones el 2. Si solo te pide X, pones el 1. Pero como te pide 2, y ahí pones todos los datos de la X primero, 2.20, La 2 es la explicación. 2.15, pones igual. Ajá, igual. 2.15, Ya todos están 1.98. haciéndolo. Vamos a leer. 1.80, Vamos a leer cuánto sale. 2.05, 1.85, 1.90, 1.90, Ya. 2.10. Ya. Ya, y cuando acabas, vas a pasar allí, bajas, vuelves al comienzo y ahora pasas acá. 2.10, Ya. 2.05, 1.95, 1.75, No lo puedo borrar. Igual, pones igual, luego 1.90, 1.95, 1.80, 2.00. Y ya, ahí ya tienes tu cuadro, pero no sé cómo hallar el hecho. Ya. Y ahora cómo se hace, como ya se tiene todo el cuadro. Ahora qué hacemos. ¿Cómo? Haces acá poniendo el AC. Vamos a ver. Profe, PTN. Aquí le digo PTN. profe, ¿cómo se pondría acá, por favor? Datos te piden, ¿no? Vale. Datos, ¿no? Datos o te O piden? varianza. Datos, varianza o regresión. Sí. ¿La ve? A ver, ¿cuál? ajá, hace shift 1. Datos, y dice datos. 2. 2.2. La regresión. Ahí está la regresión. SI, no es SI o La regresión. Después, No, o sea, me pide ya donde mi función es la Y, pero no sé cuál era su regresión. Puede estar. el O no es los cuadros, varianza. Profesor, profe, acá de ahí no sería acá. ¿Qué sería? Ya, uy, cada calculador es diferente, ya. Ya le ingresan los datos, ¿cierto? Ya está.
Ya varianza de x, 5 sería. Ah, ya, la 5 es regresión. Vamos otra vez, ¿vale? O sea, aquí colocad Shift 1, ¿cierto? Ajá. Shift 1, perdón, Shift 1. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos regresión. Ya. 5. Entonces aquí tenemos A, B, R, promedio de X, promedio de Y. ¿Cuál queremos nosotros? Queremos el de 2. Igual. 0 puntos centenarios. Ay, ¿Ya? solo nos pide ayer eso, ¿no? Y el de acá, por ejemplo, directo te sale. No sé cómo es esto, pero te sale directo. Entonces aquí tenemos el A, tenemos el B y tenemos el R. ¿No? ¿Cómo nos interesa a nosotros? El B. 0 puntos centenarios. Profesor, solo pide la B. Nada La más. B. Solo. Coeficiente de regresión solamente es la B. Ya, como te digo, ¿cuál es la B ahí? No, es que ahí dice al último hallar H2. Y ahí al costadito. ¿Dónde dice ya? Abajo. O sea, arriba de la tabla, al último hallar No, esto H2. es esta, ¿no? Y el primero. La FX991. Sí, FX. Y la. Es la misma. Muchas versiones. La cosa que allí en la pizarra dice que en el primer caso el H2 es igual Chiste a... para retroceder, ¿no? Ajá. Ah, no. Para que no borres los datos nada más pones AC y si quieres volver Shift 1 y... Ya, entonces acá dijo el 5 regresión. Ajá. Pusimos 5. Y de ahí nos está pidiendo La B. la Te pide el H2, pero allá en la pizarra dice que en el primer caso el H2 es el igual al B, que es el coeficiente de regresión. Ajá. Y luego pones igual. Y ahí te sale el dato. Si fuera el caso 2, este resultado lo tendrías que multiplicar por 2. y para retroceder es acá. O sea, ahí no, o sea, si por ejemplo presionas en 5, acá retrocedes. Pero como ahí estás, nada más pones el AC y ya. Nunca presionas esto, porque si no se te borra. Se me borra todo. Ajá. Y la carga. Ya, a ver, lo borro todo y vuelvo a ingresar. Modo de acá, estadística 3. Y lo que tengo que buscar en la era. En 2. O sea, el primero, si pones el primero, te sale solo X. O sea, si tienes una tabla de solo X, sale eso. Ya, otra vez. Estadística. El 2 porque tengo que ver ahí B, ¿no? Tienes que ver el X. Y ahí Ingresas todos los ingreso datos. todos los datos. 2.15, 1.98, 1.80, 2.05, 1.85, 1.90 y 2.10. Ya, y de ahí ¿Pones se igual? pone igual. Y para subir, Para subir era 1, creo. No, ¿esta? o sea, puedes ir subiendo así si tú quieres, o más rápido, solo presionas abajo y se va al 1. Y como quieres pasar acá, presionas al costado. Ah, 2.10, 2.05, 1.95, 1.75, 1.90, 1.95, 1.80 y 2.00. Igual. ya. Y de ahí íbamos AC, primero pones el AC para salir de la tabla. a hacer. Shift 1. Y acá era de la regresión para saber, porque si no, ¿cómo hago en el examen? Y de ahí 2, porque me está pidiendo la B, la B. Felicidades. Todo bien aquí, ¿no? Gracias. Porque ella me ayudó, tú no me harías paciencia. Es que estaba guardando esto para mandarla. Pero sí, yo te estoy ¿Cómo es ayudando. tu calculadora? ¿Cómo es tu calculadora? Es un poquito más